Hola, buenas tardes a todos. Me presento en nombre de la Escuela Internacional de Posgrado. Mi nombre es Isari Rondón. Soy coordinadora académica de los másteres universitarios del área TIC, en el cual se incluye el máster avanzado en programación en Python para hacking, Big Data y Machine Learning, y también el máster que estamos viendo en pantalla, máster en dirección de ciberseguridad, hacking ético y seguridad ofensiva. Es un máster que cuenta con 1.500 horas, el equivalente a 60 créditos STS. Accedes a la doble titulación, la Universidad Europea Miguel de Cervantes y la nuestra, y además incluye una preparación específica para las certificaciones más importantes en este área, que son las certificaciones CH y la certificación OSCP. Explicaros que el objetivo de estos webinars es impartir, dar información, dar contenido extra a nuestros alumnos del máster y también, ¿por qué no?, extender la invitación a toda aquella persona interesada en esta temática. Podéis localizarnos en las redes sociales y también a través de nuestra página web. En el día de hoy contamos con Carlos Seisdedos. Cuando escuchamos hablar de ciberinteligencia, a todos o a muchos nos viene el nombre de Carlos Seisdedos porque es uno de los mayores exponentes del tema en España y en el mundo. Es responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors y además es docente en varios másteres y, por supuesto, en el nuestro, en la asignatura de ciberinteligencia. Y sin más, Carlos, te devuelvo la conexión. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que es un placer poder participar y dar esta clase. A ver si me has devuelto, tengo el control. Vale. Un segundo, empezar a compartir. Cambiar la página. Como hay tres páginas, tengo tres pantallas para no hacerme daño. Perfecto. ¿Me confirmas que estoy viendo la presentación? Sí. Vale, perfecto. Bueno, primero de todo, pues agradeceros la invitación para poder dar esta charla. Para el que no me conozca, ¿vale? Pues soy Carlos Seisdedos, soy el actual responsable de la área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors y paralelamente soy profesor dentro del módulo de ciberinteligencia, pues en el curso que comentaba el compañero. La charla de hoy va a estar enfocada sobre todo a cómo la ciberinteligencia le podemos dar o debe ser un enfoque proactivo totalmente. Estamos acostumbrados a que, bueno, cuando hablamos de ciberinteligencia, pues siempre parece como que tenga que ser pues, a raíz de algún tipo de incidente, pues a raíz de algún tipo de problema que haya sucedido y a partir de ahí, bueno, pues entra la inteligencia para hacer algún tipo, o ciberinteligencia para hacer algún tipo pues, de soporte. Entonces la idea es cómo podemos desde la ciberinteligencia dar esa labor proactiva a la ciberseguridad y a diferentes elementos que iremos viendo a partir de ahora. Bueno, no voy a aprovechar este año saqué un libro junto con Vicente Aguilera explicando un poco cuál es la metodología para utilizar para el tema de OSI, ¿no? Pues que he hecho el spoiler más que nada, ¿por qué? Porque luego veremos cómo la parte de obtención de información de inteligencia es un elemento importantísimo a la hora de obtener la información, ¿no?, que nos vamos a nutrir. En las últimas charlas he descubierto, bueno, hace mucho tiempo que conocía a Sun Tzu, pero descubrí una cita que tiene en su libro El arte de la guerra, que ya tiene 2500 años, donde viene a decir algo así, más o menos como, si te conoces a ti mismo, pero conoces a tu enemigo, no debes preocuparte por el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no a tu enemigo, por cada batalla que ganes, perderás otras. Y si no te reconoces ni a ti ni a tu enemigo, perderás cada batalla. Y aquí es un poco donde entra la ciberinteligencia. La inteligencia tiene que tener una labor proactiva. Iremos viendo, tanto para conocernos a nosotros como para conocer al enemigo, ¿vale? Pensemos que en definitiva nosotros tenemos que estar defendiéndonos todo el rato del enemigo, en cambio el enemigo con que acierte una sola vez tiene suficiente. Por lo tanto, la idea es, tenemos que ser proactivo enfocado a la ciberseguridad, no únicamente reactivo.
Por desgracia, lo he comentado anteriormente, cuando hablamos de ciberseguridad o ciberinteligencia, siempre, bueno, pues hablamos, o parece que hablemos siempre de cómo se actúa una vez ya se ha producido un incidente. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos actuar desde un punto de vista proactivo para intentar prevenir ese incidente. Siempre teniendo presente y teniendo muy claro que la seguridad 100% no existe. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de ciberinteligencia, por norma general, viene el jefe, el decisor, nuestro superior, y bueno, tiene un dato, tiene algún tipo de input, ¿vale? Y él quiere que le generemos inteligencia y ciberinteligencia. Ya veréis que voy hablando de forma independiente, tanto inteligencia como ciberinteligencia. Pensemos que básicamente es lo mismo, lo único que cambia es la fuente a la cual nos vamos a nutrir. ¿Vale? Entonces, siempre cuando vienen, bueno, pues quieren inteligencia, ¿vale? Quieren inteligencia, ¿no? Pero ellos realmente no tienen ni idea de qué hay en ese ámbito, qué hay en ese impasse, desde que nos dan un documento, nos dan un dossier, nos dan una IP, nos dan un nombre, apellidos, a lo que pueda salir, ¿vale? Entonces, ahí, en ese proceso, esa metodología que hay que seguir, ¿vale? Es donde estaría el ciclo de inteligencia, ¿vale? Que es la metodología que vamos a utilizar, que vamos a seguir para hacer esa transformación. Esa transformación de un dato que al final nos tiene que llevar a esa proactividad que estábamos hablando. Inteligencia como tal, hay varias definiciones, pero una que viene en la RAI, más o menos un poco la que más se define a lo que estamos acostumbrados, es el acto de recopilar, evaluar, analizar, interpretar los datos para convertirlos en información útil en la ayuda de la toma de decisiones. Claro, desde un punto de vista ciber, lo que comentaba anteriormente, lo único que varía, ¿vale? Es que se le ha puesto el prefijo ciber y a partir de ahí, bueno, ya parece que todo se hace en inteligencia. Ha llegado un momento, ha llegado un punto, parece un poco como el tema del blockchain. Hubo una temporada, unos años, donde si en una charla no aparecía la palabra blockchain o no aparecía la palabra, pues parecía como que no tenía glamour, ¿no? Y ahora parece que se ha puesto de moda, tiene la parte positiva y la parte negativa, el hecho de hablar ciberinteligencia. Todo el mundo hace ciberinteligencia. Ya veremos que todo el mundo no hace ciberinteligencia, ni todo el mundo sabe lo que es la ciberinteligencia. Entonces, veremos cómo realmente la única diferencia que hay entre la ciberinteligencia y la inteligencia tradicional es que la fuente de información en las cuales nos vamos a nutrir y que ya veremos que eso conlleva una serie de características muy especiales, ¿vale? Es de ciberespacio. Claro, pero el ciberespacio también tiene una serie de actores. No todo es positivo, ¿vale? Sí, nos vamos a nutrir a partir de información obtenida del ciberespacio, pero también tenemos una serie de actores en el ciberespacio. No lo hemos comentado, pero hago paréntesis. Si surge algún tipo de duda, ¿vale? Ya podéis lanzarla, ¿vale? Que iremos contestando. No hará falta esperar al final de la charla para que la podamos responder. Ahora sí también se hace un poco más dinámico. O sea, si tenéis alguna duda, se la planteáis a la moderadora y ella, cuando considere, la podrá lanzar. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis. Pues, si vemos el ciberespacio, nos estamos dando cuenta, podemos observar cómo la cantidad de enemigos que podemos llegar a tener o que puedan inferir contra nosotros son brutales. Empecemos por las cosas técnicas, los fenómenos naturales, pero nosotros lo que principalmente nos van a interesar va a ser pues, crimen organizado, terrorismo, hacktivista, delincuencia, operaciones terroristas, espionaje, sabotaje y amenazas internas, o sea, prácticamente todo, ¿no? Ya me he olvidado el hacking desde un punto de vista de cibercriminal, ¿de acuerdo? No del hacking tradicional como lo conocemos. Por lo tanto, sí que vemos, y en las fuerzas y cuerpos de seguridad ya hace muchos años, y en tema de militar también, pero hace unos años desde aquí, pues que ha empezado un poco la inteligencia, ciberinteligencia, a estar también de moda, ¿no? Empezó un poco por inteligencia económica y cada vez más nos vamos encontrando que hay grandes empresas, grandes organizaciones, grandes corporaciones que ya empiezan a querer tener su propio departamento de ciberinteligencia. Y no porque sea a lo mejor una empresa tecnológica, sino porque puede haber ámbitos que le pueda ser interesante tener esta proactividad que comentamos. Pues en el campo que puedan trabajar, en el campo de exportación, de importación, de tecnología, el ámbito que sea. Por lo tanto, este tipo de estudios de carrera de preparación, ya igual que hace un tiempo únicamente se podía hacer suscribir pues, agencias de inteligencia o agencias de seguridad, actualmente vemos como tiene una salida muchísimo más importante. Y que cuando hablemos de ciberinteligencia, otra cosa también hay que tener muy presente, es el hecho que ciberinteligencia no son herramientas de botón gol, ¿vale? El que piense eso está muy equivocado. Sí que habrá una fase en la cual las herramientas nos van a venir muy bien porque nos van a ayudar en la recopilación de información. Será una de las fases que, como he comentado en el ciclo de inteligencia, nos van a ayudar
a poder procesar esa información. Pero es únicamente una pequeña herramienta dentro de una fase. Por lo tanto, el que simplemente por el hecho de venderos una herramienta o un programa os diga directamente que hace ciberinteligencia o que hace inteligencia, os están engañando, ¿vale? Y ahora veréis el porqué. Primero de todo, cuando esto va sobre todo enfocado a la utilización de herramientas, ya no únicamente de pago, que también, sino también las herramientas gratuitas que muchas veces solemos utilizar porque encontramos un script o encontramos algún tipo de información en Internet que pensamos que pueda ser de interés. Siempre, siempre, siempre que utilices algún tipo de herramienta, ya sea privada, ya sea utilizar algún tipo de dato controlado para probarla las primeras veces. Porque no es la primera vez que me he encontrado con personas, con individuos, gente capacitada, que bueno, que ha comprado una herramienta, que ha encontrado una herramienta, que ha instalado una herramienta, la está probando y directamente los resultados los está incorporando a sus informes periciales. ¿Vale? ¿Y qué se ha encontrado? Pues que luego realmente esa información que estaba dando no era correcta, por motivos X, ¿vale? Aquí la casuística puede ser muy importante, primero porque tú crees que te ha dado un tipo de información y luego no te la está dando, porque realmente igual ni te has leído lo que hace esa herramienta. Por lo tanto, siempre aconsejo que utilicéis un tipo de herramienta, utilizar algún tipo de cuenta de testeo, la vuestra propia o similar, o algún dato controlado, para que podáis ver realmente hasta dónde llega y qué tipo de información puedes traer. Y el por qué también os comentaba que las herramientas están muy bien y es una fase de ayuda, pero este vídeo que veremos a continuación nos va a dar un poco la perspectiva de cómo una herramienta en sí no nos va a poder dar, generar esa inteligencia que necesitamos, esa proactividad. Si miramos la pantalla, realmente aquí lo que estamos viendo es la cabeza de un ciervo, ¿vale? O sea, perfecto. Pero ¿qué sucede? Si analizamos esa imagen con detenimiento, ¿vale? Lo que vamos a comprobar va a ser que realmente no es la cabeza de un ciervo. Estamos hablando de que son pequeños inputs de información, muchos datos de información, donde hay una cabeza cortada, donde hay un oso con sangre, donde hay un pony, donde hay una jirafa. O sea, pequeños inputs de información que de forma aislada no tienen nada que ver con el resultado final que hemos visto. ¿Vale? Por lo tanto, en la recopilación de información tenemos que ser muy conscientes que únicamente son inputs aislados. Si no se analizan, si no somos capaces de darle significado, serán esos. Es como si tuviéramos una caja llena de muñecos y los hubiéramos metido dentro. ¿Vale? Si no si no nos paramos a analizar esos datos de forma conjunta, procesándolos, ahora veremos de qué forma, ¿vale? Lo que tenemos será, pues eso, habremos hecho la recopilación y de datos. Imaginaros algo similar. Si utilizáis una herramienta para descargar información de perfiles de Twitter, otra herramienta para descargar la información de dominios, otra herramienta para Facebook, otra herramienta para Twitter, otra herramienta, al final tendréis 20 carpetas, cada una con diferente tipo de contenido, cada una con diferente tipo de documentos, CSV, TXT, ¿vale? Y ya está, no vais a tener nada más que información descargada. Por lo tanto, hace falta un proceso muy importante de elaboración para conseguir la cabeza del ciego. Y a partir del análisis de todos esos datos, obtendremos el resultado final. Porque, como comentaba, cuando todo tipo de información que estamos obteniendo, perdón, todo tipo de datos que raspamos, obtenemos, ¿vale? Son datos, únicamente son datos. Hace falta una serie de procesos para pasar la información, conocimiento. Si tienes suerte, pues llegarás también hasta una estrategia que pueda tener nuestra organización. En este caso, tiene que ser una estrategia proactiva para la defensa de nuestros activos, de nuestra organización, de nuestros trabajadores o de lo que necesitemos. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esa transformación, tenemos que tener presente, pues, que como sí comentamos, que habrá una fase primera que tendremos un caos, porque tendremos que empezar una recolección de información, recolección de datos, y vemos cómo la pirámide, desde la parte más ancha, que sería el caos de todos los datos que vamos a obtener, tenemos que llegar a esa pirámide, ¿no? A esa inteligencia, que es lo que nos va a proporcionar esa cabeza de ciervo que hemos visto anteriormente. ¿Y cómo hacemos ese proceso? ¿Cómo hacemos ese cambio? Pues eso se hace mediante el ciclo de la inteligencia. En función de con quién habléis, dónde habléis, pues podremos observar que os hablan de ciclo de inteligencia de 4, 5, 6 fases. A mí me gusta este, de 6 fases, porque divide cada una de ellas de forma muy, muy concreta. Lo ideal sería que para cada una de las fases, excepto la fase de feedback y de difusión, pues que hubiese pues, una persona responsable. Pero ya sabemos cómo, por desgracia, la gran mayoría de organizaciones, pues al final tiene un equipo de 1, 2, 3 personas
que se van a comer todo el ciclo, ¿vale? Pero bueno, lo ideal es que no, que tengamos especialistas para cada una de las temáticas. En este caso, por ejemplo, pues hablaremos de las 6 fases de forma independiente para que se puedan tener de forma clara. ¿Y para qué nos va a servir, no? ¿En qué ámbitos puedo ser proactivo? Bueno, pues ya hemos visto, ya no únicamente en tema de ciberseguridad, como hemos visto en el punto anterior, o tema de obtención de información para organizaciones, enfocado para el seguimiento de cibercrimen y organizaciones criminales. En el tema de la ciberseguridad y la ciberdefensa, también se utiliza cada vez más pues, en todo el tema de marketing, ¿no? Para la opinión para sacar sentimientos y opinión y tendencia pues, a partir de redes sociales. Entonces, para todo esto nos va a servir la ciberinteligencia. Aquí ya va un poco en función de las características de nuestra organización y qué necesitemos. Aquí lo podemos enfocar de una forma u otra, pero de forma transversal nos serviría para esto y para más cosas. Porque pensamos que, en definitiva, sirve para dar una respuesta a unas necesidades muy concretas, que puede ser que no sean estas, que únicamente yo lo necesite para lo que sea. No tiene por qué estar haciendo ni cibercrimen, ni social media, ni, bueno, puede ser porque la necesite pues para, tengo una empresa que yo me dedico a hacer negocios en el extranjero y me interesa la ciberinteligencia para obtener información de concursos, de quiénes son las personas más relevantes en un país para poder contactar. Bueno, aquí ya un poco la imaginación y las necesidades al poder. Bueno, entraríamos en las 6 fases que hemos dicho. ¿De acuerdo? La primera fase es la fase de dirección y planificación. Bueno, esta primera fase es de las más importantes porque, aunque parezca la más sencilla, tenemos que tener muy claro qué es lo que quiere nuestro jefe o qué es lo que quiere el decisor. Digo esto porque en muchas ocasiones te llegan, te dan un documento, te dan un papel, te dan una IP, un teléfono. Oye, mírame esto, llamo un informe. ¿Pero qué espera? ¿Qué espera? Porque en función de lo que espere, igual yo le hago un mapeado de esa IP o le desanonimizo el perfil y resulta que no, que únicamente quería saber era la afiliación política o quería saber quién estaba registrado. Por lo tanto, siempre es muy importante en una primera reunión de dirección saber exactamente qué necesita o qué quiere, porque en muchas ocasiones no tiene ni idea ni el propio cliente de qué es lo que necesita. Por lo tanto, es importante en nuestro caso el conocerlo. También, porque en el momento que sepamos qué necesita, podremos saber qué tipo de fuentes vamos a necesitar y planificar, en este caso, qué tipo de fuentes vamos a obtener dar ese primer salto. ¿De acuerdo? Y el decisor, como comentaba, puede ser, podéis dar 1000 tipos de opciones. Por lo tanto, siempre es interesante conocerlo. Luego hemos dicho primera fase, que es la fase de dirección y planificación, y ya hemos decidido qué tipo de fuentes queremos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, en función del tipo de información, pues hacemos una recolección que pueda ser, pues, mediante técnicas OSINT, UMINT, Virtual UMINT, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de categorías y en función de lo que necesitemos, lo ideal es poder compaginar las diferentes ámbitos de recolección de información. No todo es ciberseguridad ni la obtención del ciberespacio. Digo esto ¿por qué? Porque siempre es muy, muy interesante intentar compaginar, compenetrar los datos que tengamos de ciberespacio con el espacio físico. Ya vemos algún ejemplo. ¿Por qué? Está claro que hemos dicho en el punto anterior, la fase principal de información, bueno, pues el ciberespacio, pues vamos a tener pues a partir de todo lo que hay en el ciberespacio, ¿vale? Pero una de las técnicas, y veía un poco el apartado principal cuando he hecho mención al libro, que por norma general, el 80% de la información que vamos a recopilar, como mínimo, el 80% de la información que vamos a recopilar para nuestra investigación, va a ser obtenida de fuentes abiertas. ¿Vale? Cuando hablamos de fuentes abiertas, hablamos, Open Source Intelligence significa que son accesibles en el ciberespacio, no que sean gratuitas. Podemos tener fuentes abiertas como un registro mercantil, un registro de propiedad o un registro del tipo que sea, que haya que pagar una pequeña tasa, pero nos va a ahorrar muchísimas horas de trabajo. Por lo tanto, tener asociado eso. Y en esta diapositiva lo que pretendo es mostrar, bueno, el típico iceberg que se suele mostrar para el tema de la red Tor, bueno, pues en este caso le ha dado la vuelta. Le ha dado la vuelta desde un punto de vista de la cantidad de información, el porcentaje de información que podemos llegar a obtener mediante técnicas OSINT y el coste que tiene, ¿vale? En comparación con diferentes tipos de técnicas.
los que provengan de otros mundos, pues saben que el tema de Umin, Sigin, tiene un coste muy importante, tanto de mantenimiento como de infraestructuras. Por lo tanto, si somos capaces de parte de nuestra información, obtenemos mediante OSINT y Virtual Umin, vamos a tener una gran capacidad de trabajo y de movilidad. Y aprovecho también para comentar, el que crea que únicamente la obtención de información en fuentes abiertas es, yo creo un crawler, aquí un poco pues, aquí el tema ese de las arañas de posterior, yo creo un crawler y que automáticamente me recoja la información y me mete en una base de datos y ya estoy haciendo OSINT y ya estoy haciendo inteligencia, error, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en nuestra recopilación de información audios, documentos, imágenes en el cual podremos aplicar el reconocimiento facial, otro tipo de reconocimiento de imágenes, análisis de sentimiento, de lenguaje, de dicción, vídeos, en el cual también podemos analizar los fotogramas, el audio del vídeo. Por tanto, vemos como la obtención de información va mucho más allá de creo un crawler y ya me olvido, ¿vale? Porque solo me va a recoger texto. Y lo que hablamos, me va a crear pues, 10 carpetas, una para Twitter, otra para este BIM, otra para BIM y otra para otro, y luego vete tú a trabajarlo, ¿vale? Entonces, es muy complejo. Y también porque a la hora de trabajar con determinadas fuentes en las que vamos a tener que ir recopilando, tenemos que ser conscientes también que hay fuentes de desinformación. O sea, si yo pongo a trabajar mi crawler, va a bajar todo lo que sea, pero es posible que me encuentre pues, con páginas malintencionadas, con software malicioso, con información que esté volcada de forma maliciosa de leaks o similar, únicamente para hacer daño a un determinado colectivo o persona. Por tanto, hay que tener muy presente que en la fase de recolección también hay que analizar esa información. No únicamente recopilarla y meterla en carpeta. ¿Vale? Entonces, eso es también muy importante. Hemos hablado fase de dirección y planificación, fase de análisis. Ahora llegamos a la fase de transformación. Hablo de fase de transformación porque pensemos que tenemos cantidad de información que hemos podido arrastrar, como hemos comentado anteriormente, que hemos podido descargar, que hemos podido funcionar. Pero claro, esa información, como hemos visto en el apartado anterior, tiene dos problemas. Primero, que la información está viva. Las plataformas también. Yo ahora puedo publicar un contenido, estar 2 minutos, arrepentirme y eliminarlo. Entonces, si a la hora de realizar esa obtención de información, siempre y cuando en función de cuál sea el objetivo, abro paréntesis, me he olvidado de comentaros en la fase de dirección una fase un elemento muy importante. Cuando hablamos para saber qué tipo de inteligencia o pseudointeligencia vamos a aplicar, necesitamos saber si esa inteligencia que vamos a procesar va a ser dirigida o hay una intención de presentarla en un proceso judicial o no. ¿Por qué digo esto? Si la obtención va a hacerse de cara a un proceso judicial, vamos a necesitar hacer una salvaguarda de cada uno de los elementos que vayamos obteniendo. ¿Vale? No me sirve con hacer una captura o hacer un pantallazo. Y hacer una certificación, una salvaguarda de toda esa información para que luego en el proceso judicial pueda ser utilizada. Y segundo, en el caso de que únicamente quiera obtención de esa información a nivel de inteligencia, en la cual no tenga pensado hacer ningún tipo de obtención de medidas judiciales de esa información, por lo tanto, ahí sí que tenemos un poquito más de margen del hecho de no necesitamos certificación digital de cada una de la información que obtenemos, sino que podemos utilizar perfectamente, pues, salvaguardas más sencillas, pues, como una captura de pantalla, otro tipo de descarga, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener esto. Y digo esa transformación porque pensemos que hemos comentado en la fase inicial que en función del tipo de herramientas que yo utilice, cuando yo haga toda la descarga de esa información, lo que me voy a encontrar va a ser 17 carpetas, cada uno con un contenido diferente. Unos traen TXT, otro CSV, otro XML, otros serán vídeos, otro audio, ¿vale? Y eso cuando llega a la fase de análisis, que es la fase que viene a continuación, si yo a nuestro analista le doy las carpetas para que empiece a trabajar, me va a decir, oye, pues si aquí no habéis hecho nada, me habéis descargado esto, pero aquí no hay ningún tipo de transformación. ¿Cómo trabajo yo aquí? ¿Cómo puedo yo dar ese plus, ¿no? Entonces, aquí viene esa fase de transformación que no es sencilla, que nos va a ayudar a homogeneizar todos esos datos para poder introducirlos en una base de datos que nos permita poder trabajar de una forma cómoda con ella, ¿vale? Hay herramientas que nos permiten, algunas de pago, otras gratuitas. Si tenemos tiempo al final, pues mostraré alguna de ellas, que nos pueden permitir trabajar con esa información.
Hay Cuando una ya persona, tenemos... perdona Sí, Carlos, hay una persona que sí, tiene la mano levantada, por si acaso sí. tiene una duda con algo que has dicho anteriormente. Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues es sobre lo que has mencionado sobre la desinformación, porque, hombre, al fin y al cabo, ya que estamos trabajando con información que directamente nosotros estamos filtrando, ¿qué ejemplos de desinformación podemos tener? O sea, para mí, ahora mismo, todo lo que es nosotros, toda la entrada de información que estamos recibiendo para nosotros es tanto veraz como falsa. Claro, Ya está correcto. en nuestra criba en la que vemos cuál es cuál. Entonces no entiendo Claro, cuál es ese concepto de desinformación. O es una entrada ajena que te entra de golpe no, no. intentando De lo que me refiero es, aquí no lo he puesto, pero en la fase de análisis. recolección, ¿de Eso, acuerdo? recolección. En la fase de recolección, lo que hay un procedimiento que es, aquí he puesto, por ejemplo, únicamente este ejemplo de desinformación, pero aquí realmente, cuando aquí comentaba que tenemos que analizar cada una de las fuentes de información, aquí lo que hacemos realmente es, yo por ejemplo utilizo una matriz 4x4, ¿vale? Donde evalúo, por una parte, la fuente de la información y por otro evalúo la propia información, ¿vale? Entonces, ahí pues puede ser de A1 a D4, ¿vale? Esa matriz. ¿Y qué sucede? Para mí, la información buena es la que esté dentro de A1 a 2, ¿de acuerdo? B1, B2. Todo lo que salga de ahí, tengo que tomarlo con pinzas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que comentabas tú, de desinformación. Yo puedo estar haciendo la obtención de una investigación sobre una organización, ¿de acuerdo? Sí, Y esa organización, previamente, quizá yo no tenga constancia, ha estado involucrada en estafas, en fraudes o cualquier otro tipo de elemento que para mí pueda ser de interés, pero ha contratado una empresa de SEO y ha conseguido que esa información, no ha podido borrarla, pero la ha pasado a la página tercera de Google. ¿Vale? Y como nadie pasa de la segunda página, tienen la certeza de que de que esa información no se va a llegar allí. ¿Vale? Pongamos un ejemplo. Entonces, yo esas primeras páginas, esos primeros resultados que yo vaya a obtener que haga referencia a esa empresa, yo tengo que verificar quién lo está publicando, la motivación de esa publicación y por otro lado, tengo que verificar esos datos. No únicamente porque lo diga el periódico fulanito, automáticamente ya lo incorporo al ciclo de inteligencia. ¿Vale? Un sí, ejemplo en claro. el plano físico. Si yo tengo un confidente en el ámbito policial, yo tengo un confidente y ese confidente me dice, mañana va a venir un cargamento de cocaína o mañana va a haber un pase de 2 kilos en tal sitio a tal hora. ¿Vale? Yo primero que tengo que saber es, esa fuente, tengo que conocerla. Tengo que valorar si la información que me ha dado ahora o otras veces es buena o no. ¿Vale? Para destinar recursos a eso. ¿Por qué? Porque puede ser una trampa. Me manda a que yo vaya a hacer una redada a un sitio muy determinado cuando él está haciendo el pase en otro sitio, ¿vale? Y me está... Por tanto, tengo que evaluar esa fuente, ese confidente, esa fuente de información, si normalmente la información que me da es fiable o no, cuál puede ser la motivación de esa información, ¿de acuerdo? Y luego la Sí, información propia. Entonces, claro, si me voy a una página web, si de repente una página web publica Hermanos Beltrán, SL, ha sido catalogada como la mejor empresa o más solvente en su ámbito en 2018-2019. ¿Vale? Tendré que verificar esa empresa que lo está publicando, ese dominio, de quién es, a ver si resulta que va a ser de los propios hermanos o es de un dominio de una empresa que se dedica al tema de esta estrategia de SEO, perdón. Entonces, eso es un poco, en esta fase de desinformación, no es que la fuente de información no se entre de forma aislada, sino que en la fase de recopilación tenemos que realizar una fase de obtención y verificación de esa información. ¿Vale? No sé si me vale, he vale. explicado. No, sí, claro. Porque es que generalmente por lo de desinformación es que nos encontramos que el medio A dice que uno más uno es 2 y el medio B dice, no, 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 nosotros decimos que uno más uno es 3 porque nosotros lo hemos comprobado. Entonces, eso sí veo como un ejemplo muy claro de desinformación. Pero antes, esa recabación de información, ver cuál es veraz o no, es como ya no veía tan claro el decir, joder, pero si al fin y al cabo tengo que analizarlo todo. ¿Qué Sí, es realmente lo que me está claro, desinformando? Porque claro. pronto me voy a dar cuenta de ello Claro, y es lo que puedo ahí descartar. realmente, ahí realmente no lo tengo abierto, pero el software de análisis, ¿vale? Que se utiliza a nivel profesional, cuando tú introduces cualquier entidad dentro de ese software, ya sea una persona, un IP, cualquier tipo de datos, lo que te pide es que catalogues la información
y le digas si es A1, A2, o A3 o A4. O sea, o B1, o sea, tienes que catalogarla. O sea, eso lo comenté anteriormente, que muchas veces venden inteligencia o ciberinteligencia cuando lo único que están vendiendo es, tiene un software que hace una recopilación, te saca un pantallazo, te hace un PDF con lo que ha obtenido y ya está. Pero no se evalúa esa información. Si yo soy capaz de crear suficientemente potencia de fuego en redes sobre un determinado término, lo haré trending topic. Sí, Y claro. porque esté publicado en Twitter no significa que sea cierto. O porque haya sido, ¿sabes? Por lo tanto, cada información, cada input que obtenemos, tengo que verificarlo. Si ahí me dicen, un ejemplo muy tonto, muy tonto, muy tonto, pero en este máster y en alguno específico, por ejemplo, para detectives, lo explico. Lo típico. Te viene alguien y te dice, oye, hay que investigar a fulanito. Fulanito con este DNI. Vale. Primero que tienes que comprobar si ese DNI existe. Hay un dígito de control, por ponerte un ejemplo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, primero voy a comprobar si existe. A partir de ahí, cuando exista, verifico. Si me han dado un DNI mal, o una placa de matrícula, o un dominio, y yo resulta que me dan un dominio, no me molesto ni en verificarlo, y automáticamente lo empiezo a meter en todas mis herramientas y empiezo a buscar. Pero tendré que verificar que ese dominio es real y que realmente pertenece a quien me han dicho. ¿Vale? Entonces, cualquier tipo de input que entre hay que verificarlo y evaluarlo. Cualquiera. Si no estaría haciendo nos quedaríamos en este punto, ¿vale? Pasaríamos del punto de recolección y de forma automatizada sacaríamos un PDF que sería un report, ¿vale? Pero no estaríamos haciendo inteligencia, ¿vale? No, claro, porque si solo estamos, o sea, al fin y al cabo la inteligencia la ponemos nosotros, las aplicaciones no, la aplicación solo te da datos. Correcto, Muchas correcto. gracias, Carlos. Nada, ¿dónde estamos? Vale, aquí entraríamos, hemos dicho, tenemos la primera fase, dirección, segunda fase, recolección, tercera fase, transformación, y cuando ya tenemos la información homogeneizada, ¿vale? Pues vamos a hablar con el analista, le llega la información y tiene que revisar esa información, analizarla, considerando, pues, como la fiabilidad, la validez y la relevancia, ¿vale? Y a partir de aquí, pues siempre hay que evaluar una información, pues en más un contexto y dar siempre las respuestas a las cuestiones planteadas en el proceso inicial, ¿vale? Esta es Gephi, ¿vale? Es una herramienta open source, es gratuita, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo, a partir de la extracción de una serie de perfiles, en este caso de Telegram, ¿vale? Vamos a poder hacer un análisis, ¿vale? De una extracción masiva de datos que tendría únicamente una serie de CSVs donde poder trabajar, ¿de acuerdo? Aquí tengo los datos, los voy a importar, esta aplicación, ¿vale? Me va a decir ahora, está chupando los datos del Excel, que me está diciendo que hay 34.000 nodos y 46.000 anistas. Cuando hablamos de nodos, nos referimos a cada una de las entidades que yo voy a analizar. Pueden ser teléfonos, personas, cuentas, IP, ¿vale? Puede ser de la tipología que sea. Y las aristas son las relaciones que hay entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que hago es importo esa información y me ha quedado esta bola negra. Esta bola negra, cada uno de estos puntitos es un elemento que una de las entidades, ¿de acuerdo? Uno de los perfiles de cada uno, ¿de acuerdo? Cada uno de estos puntitos. Bueno, hemos visto que teníamos 34.000 entidades, ¿vale? Pues a partir de una serie de operaciones matemáticas que ahora tampoco nos vamos a explicar, ¿vale? Porque hemos perdido un poco de tiempo con el tema del cierre de la sesión, ¿vale? Simplemente se ha aplicado una serie de operaciones matemáticas que nos va a ayudar a la hora de mostrar esa información. ¿De acuerdo? Efectivamente, lo que vamos a hacer va a ser, de esas 34.000 entidades, vamos a ver cómo podemos disminuir para elegir qué tipo de entidad tenemos que comenzar a investigar, porque los recursos son limitados. Por lo tanto, vamos a utilizar, aprovechando, como hemos comentado, esas características que nos han proporcionado ese cálculo de datos, ¿vale? Pues en este caso, por ejemplo, elijo la modularidad, que lo que me va a decir va a ser cuántas comunidades virtuales ha detectado aquí dentro, cuántos grupos, ¿vale? En función de sus operaciones, cuántos grupos él considera que ha podido detectar aquí dentro. Bueno, pues vamos a generar pues, colores para que sea más sencillo su identificación, ¿de acuerdo? Hemos pintado cada nodo en función de su característica de una forma y utilizamos un algoritmo de distribución, ¿vale? En este caso, el Force-Adler, ¿vale? Aquí lo que está haciendo es, ¿vale? Ha cogido y de toda esa amalgama de datos, ha cogido la relación entre ellos, ¿vale? Lo que me ha hecho ha sido pintar por colores
los grupos que él considera que son afines, ¿vale? Pueden ser políticamente, puede ser porque tienen relaciones por el motivo que sea. Él ha hecho los cálculos y lo han calculado así, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, yo puedo coger también y decirle pues, que a partir pues, de un atributo de los que hemos visto, por ejemplo, ¿vale? Me diga o me seleccione cuál de... ¿Vale? Me seleccione cuál de ellos son más relevantes o más importantes, ¿vale? En este caso no me lo está pintando bien. Me lo señala, pero no me lo pinta bien. Vale. La idea es como, a partir de una herramienta gratuita, porque Gephi es una herramienta gratuita, nos va a permitir poder procesar todo ese volumen de información. Pensemos que si el analista tiene que coger, mediante tablas combinadas o cualquier otro tipo de elemento, toda esa información de un Excel, va a tener un gran problema a la hora de poder analizarlo. En cambio, de esta forma, nos va a permitir poder procesarla de una forma mucho más sencilla. ¿Vale? Entonces, ahora, cuando tú hablas con un responsable de una organización y le preguntas cómo tiene la organización o qué hace para tenerla activa, bueno, lo primero que te dice no es que mi organización está estupenda porque tiene, hemos comprado este SIEM, hemos comprado este firewall, tenemos este procedimiento, ¿vale? Y cree que su propia organización está blindada, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Realmente no es así, ya sea por medidas procedimentales, porque por la actividad del día a día, por el cambio de... O sea, realmente hay muy pocas organizaciones, por decir ninguna, que realmente sean permeables, o sea, sean impermeables. Todas son más o menos permeables, ¿vale? Piensan que es imposible, pero lo que comentamos, cambio de trabajador, cambio de equipo, actualización de software, estamos viendo la cantidad de filtraciones que son diarias. El que crea que su organización va a estar totalmente protegida, si únicamente comprando 4 software, va a ser que no, va a ser que tiene un problema. ¿Vale? Entonces, lo primero que tiene que hacer la organización es ser consciente que va a tener agujeros de seguridad. ¿Vale? O sea, eso es lo primero, ya sea porque la metodología, ya sea porque los propios trabajadores no cumplen correctamente las medidas de seguridad con respecto a la utilización de correo electrónico, a logarse con las credenciales corporativas fuera de la empresa. ¿Vale? Entonces, primero que tener consciente es detectar, monitorizar y detectar de mi propia organización cuáles son mis debilidades. Que es un poco lo que comentamos al principio, como decía Sun Tzu. Primero, conócete a ti mismo, y esta es nuestra función. Una vez yo me conozca, puedo parchear la máxima cantidad de elementos susceptibles o vectores de entrada que yo detecte. Pero tengo que hacer ese esfuerzo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los malos también están. Y, por cierto, si soy capaz de conocerme a mí mismo, pero también utilizando estas técnicas de ciberinteligencia, soy capaz de conocer los métodos, procedimientos de ataque de los cibercriminales, voy a estar mucho más seguro, porque ya voy a saber cuáles son los sistemas que están utilizando. Por lo tanto, ya puedo comenzar, cada vez que vea que a la competencia la han atacado con un tipo determinado de metodología, ya puedo empezar a parchear esa metodología. Si resulta que como a mí no me han atacado, perdona, no te han atacado todavía, ¿vale? Entonces, ahora voy a poner una serie de ejemplos reales, no sé cómo vamos de tiempo, si me da tiempo a poner unos ejemplos. Primer ejemplo real, ¿vale? Esto es de protección contra infraestructuras críticas, ¿vale? Realizando una serie de labores de monitorización, nos encontramos cómo detectamos como había una serie este es un poco antiguo, pero ha habido más actuales. Pero bueno, más actuales no es cuestión de ponerlo. Esto fue hace ya un añito así, haciendo monitorización de forma proactiva, comentamos anteriormente, de diferentes tipos de canales de Telegram. Bueno, pues encontramos cómo se había publicado una serie de documentación al respecto, ¿de acuerdo? Donde publicaban que era una serie de IPs españolas. Tenía clase, pero es a las 7:30. Me están preguntando si tenía una clase, lo tenía a 7. Se cambió a las 7:30. Si no Ok. Entonces, ¿qué sucedió? Decían que había un listado de IPs, ¿vale? Sí, nos pusimos a analizarlas y vimos que realmente el gran porcentaje eran IPs españolas, ¿vale? Cuando las analizamos, porque decían que eran vulnerables, pensamos, bueno, habrá que verificar ese ámbito, ¿vale? Se verificó ese ámbito, ¿de acuerdo? Y lo que vimos fue que un 62% de estas IPs eran susceptibles a un ataque de escritorio remoto, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos de ataque de escritorio remoto, lo que nos indica
O lo que nos muestra es la opción de poder conectarnos de una forma remota a un equipo, ¿vale? Esto, por ejemplo, las grandes empresas, con el tema de Helpdesk o similar, pues cuando tienes un problema llamas a Helpdesk y se conectan remotamente. Otro ejemplo también que vamos a poner es las elecciones, ¿de acuerdo? Nos contrataron para monitorizar las últimas elecciones aquí en España a nivel nacional, en el cual, bueno, pues lo que te esperas es, bueno, pues el análisis y protección pues, de infraestructuras críticas, ciberseguridad, la protección de los actores principales. Pues en esto, que de repente, lo que hablamos anteriormente, que siempre cuando monitorizas o empiezas a hacer algún tipo de monitorización o análisis, nunca sabes realmente qué vas a tener que encontrarte. Por lo tanto, el que analices solo texto realmente no te está diciendo nada, ¿vale? Nos encontramos con que se produjo la sentencia el 1 de octubre aquí en Cataluña, ¿vale? ¿Qué provocó? Pues provocó grandes movilizaciones. Claro, hasta aquí dice, bueno, pero desde un punto de tema de ciberseguridad, ¿cómo podemos, o ciberinteligencia, cómo podemos hacer para ser proactivos, ¿no? Bueno, pues aquí nos encontramos que para la movilización de este tipo de acciones, ¿vale? Utilizaron una aplicación, Tsunami Democratic, una aplicación de teléfono, ¿vale? Que era la que utilizaban para gestionar y movilizar a sus activos, pues para enviarlos aquí o enviarlos allá, ¿vale? ¿Y qué tenía de especial esa aplicación? Bueno, primero que era la primera que se utilizaba pues, para coordinar ataques aquí en Cataluña pues, contra la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, ¿vale? Pero tenía una característica, aparte del análisis del código fuente de tal, que era que estaba diseñada para que no pudiera tener acceso nadie que no fuese del colectivo. ¿De acuerdo? Explico esto. Había una serie de fases para tú poder acceder a esa aplicación. La primera era la descarga. La descarga era en abierto. Por lo tanto, y había 1000 repositorios, por lo tanto, no había problema en poder descargártela. Claro, cuando tú te descargas la aplicación, se instalaba perfectamente, para poder activarse, lo primero que te pedía era un código QR, ¿vale? A alguien cercano a la organización tenía que haberte facilitado ese código QR para tú poder activar esa aplicación. ¿De acuerdo? ¿Qué hacías? Tenías la aplicación, leías el código QR, pedía autorización a Central y ellos tenían que validarte si podías entrar o no, si podías acceder a esa aplicación activa o no. Por tanto, aquí se dieron técnicas, como os comenté anteriormente, que es necesaria compaginar con el tema de la obtención de información, que era pues, la obtención de técnicas OSINT para localizar la aplicación, luego Virtual Looming para poder conseguir que alguien cercano a la organización te facilitara el QR si te activara, ¿vale? Para tener esa validación, para poder tener. Entonces, vemos cómo a partir de aquí ya podías tener, o como mínimo podías tener Sí, la sí. certeza de las comunicaciones, podías ir monitorizándolas más o menos en tiempo real y no ibas ya con tanto desfase. Por lo tanto, también es una forma proactiva de intentar adelantarse pues, a las movilizaciones o a las concentraciones o a las cortes de carretera, ¿vale? También, precisamente, en esa monitorización de las elecciones nos encontramos pues, otro elemento a tener presente, que era el terrorismo yihadista. Aquí también, de forma proactiva, analizando y obteniendo información pues, de sus canales y sus medios, pudimos extraer y detectar diferentes tipos de amenazas, en este caso, de una plataforma que se llamaba Muntasir Media, que amenazaba, en este caso, pues, a un juez de la Audiencia Nacional y publicó un vídeo donde amenazaba con atentar la capital de Madrid. ¿De acuerdo? Y por último, ya para acabar, otro elemento también interesante que le dimos una vuelta, hicimos una presentación en la última CCNC aquí en Madrid, ¿vale? Le dimos una vuelta para cómo podíamos utilizar desde la ciberinteligencia y obtención de fuentes abiertas, cómo podíamos obtener información para proteger o para ayudar a los rastreadores, ¿no? Con todo el tema del COVID. Bueno, pues la idea era un poco esa, cómo poder, mediante diferentes tipos de utilización de este tipo de fuentes, cómo podíamos ser esa proactividad, ¿vale? Bueno, pues se nos ocurrió la idea de, partiendo de las bases que facilitaban, en este caso, las autoridades sanitarias para la detección de focos y para la detección de síntomas, porque pensemos que cuando uno estaba enfermo, o cuando está enfermo, bueno, puede ser que sea sintomático, como puede ser que realmente esté tan mal que no tenga la facilidad de poder facilitar lo que pedían en su día, ¿no? Que era nombre, apellido, eso sí, porque no va a haber problema. Principalmente lo que se busca era, a partir de una información básica, pues a partir de redes sociales, poder detectar a esas personas con las cuales haya podido estar en contacto, ¿vale? Y de una forma proactiva, pues ahora veremos también lo que necesitamos, lo que buscábamos, ¿vale? Entonces,
¿Cómo funciona? A partir de un paciente inicial, un paciente cero, un paciente 1, en el cual tenemos esos primeros datos. La plataforma buscaba en diferentes plataformas y en redes sociales y nos localizaba perfiles que correspondieran con esa persona. ¿De acuerdo? Aquí no nos permitíamos el lujo de falsos positivos, ¿vale? Aquí comprobábamos también mediante un tipo de técnicas de reconocimiento facial, pues que realmente fuera él, ¿vale? Etcétera. Entonces, en la primera fase localizamos las plataformas en las cuales había estado, había constancia, ya sea mediante publicaciones suyas o mediante otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, cuando se analizaban cada una de estas plataformas, se buscaban, por un lado, personas con las cuales hubiera estado en contacto, ya sea porque aparecieran fotos juntos, ya sea porque él dijera que estaba en una reunión o en tal sitio con fulanito, aunque no estuviese, en este caso, fotografiado. Y también utilizamos la información para obtener la geolocalización de las publicaciones, ya sea porque de esa geolocalización directamente por el terminal, ya sea porque detectábamos mediante el reconocimiento de imágenes algún tipo de información o de logo o de geolocalización. Entonces, a partir de ahí, ¿qué nos permitía? Pues extraer una serie de personas que habían estado en contacto, ya sea fuera desde un punto de vista físicamente, o también en los lugares en los que había estado, hacíamos un cálculo de unos minutos previos y más tarde a la publicación de la fotografía, ¿me recuerdo? Y buscábamos en esas mismas plataformas que otros usuarios habían estado o habían compartido en ese impasse de tiempo, ese espacio-tiempo con él, ¿de acuerdo? Y obteníamos un listado de personas que habían estado, si yo había estado en el McDonald's y había publicado una fotografía comiendo una hamburguesa en McDonald's con un colega, ¿vale? Pues automáticamente las personas que hubieran publicado fotografías en ese impasse de tiempo, en esa horquilla que nosotros marcábamos, también las detectaban y nos las facilitaba. A partir de aquí tenías un listado de personas en las cuales se le podría notificar que había estado en contacto con un positivo, ¿de acuerdo? Pues para que pudiera hacerse las pruebas correspondientes para descartar que hubiera podido ser infectado. ¿Qué nos facilitaba también? Nos facilitaba un mapa de temperatura, un mapa de calor, de cuáles eran los lugares donde había habido más contagios, ¿de acuerdo? O lugares en los cuales más personas contagiadas habían estado. ¿Qué me daba? Pues mapas de temperatura que me ayudaban a poder, en este caso, detectar qué tipo y ayudar, en este caso, pues a los rastreadores o a los responsables de la salud, bueno, pues detectar pues, focos de contagio en lugares muy característicos, ¿de acuerdo? Y bueno, principalmente esta era un poco mi charla, explicar cómo poner ejemplos y explicar la metodología para poder transformar esa dato en inteligencia de una forma proactiva, no únicamente, como comenté anteriormente, que suele suceder, en el cual te dicen, sí, soy analista de inteligencia, pero ¿qué haces? Análisis de malware. Ya, pero ¿qué proactivo tiene? Pues a lo mejor eso es reactivo, ¿de acuerdo? Sin faltar a los análisis de las personas que hacen análisis de malware, ¿eh? Pero que no da una labor proactiva, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que pretendía realmente era esto, mostrar la inteligencia como elemento de proactividad, pues enfocarlo en temas de ciberseguridad, y también he puesto algún otro ejemplo de otro tipo de seguridad física, o el tema del COVID, que también son elementos muy interesantes, muy importantes para tener presentes. Y bueno, agradeceros, no sé si hay alguna pregunta o cuestión. Disculpad los cortes que ha habido, ya hemos visto lo que ha sucedido. Y bueno, por mi parte, si tenéis cualquier duda o cualquier tipo de consulta, me podéis detectar directamente por la web y si no, pues me podéis localizar en LinkedIn. Aquí no he puesto mis datos de contacto. Por correo, pues en LinkedIn por Carlos Cisneros, que no habrá muchos, y en Twitter igual, por lo tanto. Y el correo, pues, si me contactáis por privado, automáticamente en LinkedIn o en Twitter, yo os contacto por correo y lo que necesitéis. Carlos, muchísimas gracias por esta presentación. Ha sido súper interesante. Bueno, como siempre cuando haces una presentación de este tipo, toda la información que se recoge a través de este tipo de técnicas y la manera de analizarlas siempre es interesante y sobre todo lo que has dicho de manera proactiva, porque estamos en un punto donde suceden muchísimas cosas y las vemos venir una vez que han sucedido, de manera que toda esta técnica, todo lo que podamos utilizar para prevenir es la mejor vía, es el mejor camino. Sobre todo porque tenemos mucha información y tenemos posibilidades de tener esa labor proactiva, que ahora últimamente parece que se ha puesto de moda la proactividad, pero que yo siempre hace mucho tiempo la he defendido, ¿no? Como la proactividad tiene que ser un elemento diferenciador para nuestra organización desde el punto de vista de seguridad, pero ya no únicamente de ciberseguridad, sino con hacer frente a insiders
u otros elementos que puedan hacer peligrar nuestra organización. Pues muchas gracias. Igualmente, disculpad lo que ha sucedido. Son problemas técnicos y bueno, intentaremos que no suceda más. Muchas gracias a todos por haber asistido y esperemos verte otra vez por aquí, Carlos. Cuando queráis, será un placer. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Luego. Hasta luego, gracias.